todos, mi nombre es Mónica Rubio, agradeciendo a Corpus Juris por la gentil invitación. Me presento, soy bachiller especializada en el Derecho Corporativo y Financiero. Durante mi práctica en los últimos años ha sido en materia de Derecho Financiero, Registral, Corporativo, Civil y en diversas entidades tanto financieras, bancarias, estudios de abogados y empresas nacionales de diversa índole. Asimismo, cuento con una certificación por parte del programa ejecutivo especializado en posgrado en cuanto a Legal Tech por la San Ignacio Business School en Miami, Estados Unidos, así como también estoy realizando unos estudios de transformación digital en el sector legal por la SIU University en Miami, Estados Unidos. Por ello es que el día de hoy les traigo una investigación a modo de comentario sobre el estado actual del sector jurídico y de la tecnología jurídica, así como las tendencias a futuro que estamos viendo a partir de la realidad y la actividad reciente en estas dos industrias, que pueden parecer incluso separadas, pero están en un conjunto. Asimismo, trataré de poder presentarles un bosquejo de los diversos papeles que ocupan los abogados el día de hoy, los estudios de abogados y las empresas de tecnología jurídica, y también las oportunidades que podemos encontrar en el mercado legal peruano en ese sector y también los problemas que este puede presentar y que los vemos el día de hoy. Es así que para comprender el papel de la tecnología en la transformación del sector jurídico hay que tener en cuenta, en principio, el estado actual del sector jurídico a escala mundial. Como de contexto, el mercado de los servicios legales ha existido durante los tiempos de Cicerón y en los antiguos romanos. Como lo sabemos, los abogados y el sistema legal han sido las bases fundamentales de nuestra civilización y han sobrevivido a muchos cambios. Es decir, cada cambio, trastorno, distorsión y modificación de paradigmas que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Y sin querer incluso profundizar en algunos aspectos que podrían parecernos obvios, la ley toca cada parte de nuestra vida diaria. Es decir, por ejemplo, legaliza cómo compramos y vendemos bienes y servicios, regulación de cómo interactuamos con el gobierno. Es decir, todo ello nos proporciona una abundancia de derechos, así como también de obligaciones. Y después de haber comentado estos aspectos, vamos a discutir ahora los diversos problemas que han ido surgiendo, entre los que se encuentran, en principio, la creciente demanda de eficiencia que proviene de los propios clientes de los estudios de abogados y de los ejecutivos de las grandes empresas, que cuentan ya con importantes departamentos jurídicos internos o también llamados in-house lawyers. También la falta de modelos de negocio eficaces e innovadores aplicados en los estudios de abogados, la falta de aprecio por el marketing legal y las campañas de ventas que son dirigidas a ese sector. Cuando hablamos de demanda de eficiencia, ¿a qué nos referimos? Con el avance, el auge de la cuarta revolución industrial, es decir, donde la tecnología se vuelve en lo normal desde que nacemos, están las empresas a la vanguardia de la innovación y también del cambio. Las corporaciones, grandes y pequeñas, están sintiendo el impacto de la tecnología en cada faceta de sus operaciones, desde el seguimiento de sus finanzas y contabilidad hasta en aspectos más pequeños, por ejemplo, como los servicios de traducción de intérpretes. Sin embargo, los servicios jurídicos no han sido testigos de ningún cambio significativo en la forma en que los abogados hacen negocios. Y un gran componente de este cambio tan paulatino, que incluso podría parecer excesivamente lento, está relacionado directamente con la economía de los estudios de abogados y cómo manejan esta dicha economía. Por ejemplo, ¿cómo genera ingreso un estudio de abogados o una firma de abogados? El enfoque más tradicional que también se ve en nuestro mercado nacional es que para facturar a los clientes, que aún prevalecía hasta el año pasado, 2020, es la hora facturable. Sin embargo, esto está cambiando, de hecho, por una variedad de razones. En principio podemos mencionar tres: la influencia de los clientes, las horas de trabajo implicadas y el precio variable de los servicios legales. Si hablamos de la influencia de los clientes,
Los clientes examinan con mayor frecuencia, es decir, revisan mejor las facturas recibidas. Desde pequeñas empresas de nueva creación que, por ejemplo, se quejan de que tienen que pagar unos pocos cientos de dólares o inclusive pagar una cierta cantidad en soles para establecer su empresa, por ejemplo, las MIPES, las pymes, inclusive grandes multinacionales que buscan recortar el número de horas que dedican los asistentes legales o asociados junior a dicho trabajo. Cuando hablamos de horas de trabajo, nos referimos a las horas facturables, que se están volviendo un tanto inciertas desde, por supuesto, el lugar del propio cliente, sino que también hace un tanto difícil proyectar con precisión los ingresos que se van a generar en un determinado ejercicio económico. Por ejemplo, los estudios de abogados en lo general facturan aproximadamente el 80% de las horas que trabajan. Finalmente hablamos de un precio variable. Y es que muchos estudios de abogados no tienen una estructura de precios tan clara. Si bien han habido algunos avances con algunos estudios de abogados que han implementado esta forma de presentar los precios como un paquete, todavía en nuestro país existe esa incertidumbre, por así decirlo, en cuanto a la estructura de precios. Es decir, los estudios de abogados en mayoría todavía se están moviendo hacia los acuerdos por honorarios alternativos, incluyendo esta mezcla de honorarios fijos y los llamados honorarios de éxito, acuerdos de retención y tal vez algún elementillo de horas facturables variables para las áreas que están menos definidas en el trabajo. Es entonces que el modelo de ingresos por horas facturables de los estudios de abogados no solo es un tanto anticuado, sino que también crea una suerte de intereses opuestos entre los clientes y sus propios abogados. Y estos intereses que no están alineados se ven también en relación con las tecnologías de aumento de eficacia de dichos estudios de abogados. Es decir, que no está en los intereses de ninguno de estos que no quieren cambiar a esta forma de estructura el gastar dinero en tecnologías que puedan disminuir estas horas facturables en consecuencia de la implementación de las mismas. Y es que esto puede parecer una suerte de problema, pero la respuesta podría parecer, al menos en cuanto a teoría respecta, un tanto sencilla. Y es que los estudios de abogados tendrían que comprender los costos reales de la prestación de sus servicios y cobrar en consecuencia de ello a los clientes, porque estos ya no son tan pacientes como lo eran antes y ya no les permiten a los abogados la misma flexibilidad cuando, por ejemplo, oyen la respuesta ¿quieres esto? Depende, cuando hablamos de los costos de servicios. Asimismo, los socios gerentes de los estudios de abogados o de las grandes firmas legales que están a la cabeza tienen que darse cuenta de que también se está volviendo cada vez menos rentable el seguir facturando de la misma manera en que siempre lo han estado haciendo. Ahora vamos a la segunda causa, los modelos de negocio. ¿Cuántos estudios de abogados tienen campañas eficaces de comercialización y relaciones públicas? ¿Cuántos estudios de abogados tienen un plan de ventas detallado con indicadores clave de rendimiento para cada trimestre financiero? Es una pregunta interesante y de hecho la Asociación de Marketing Jurídico en el 2018 llamada The 2018 Law Firm Digital Marketing Survey, en la que se profundiza diferentes oportunidades y retos a los que se enfrentaría la industria jurídica, al menos en Estados Unidos, en materia de marketing digital. Más de la mitad de los encuestados dieron al marketing digital una calificación de importancia de 4 sobre 5, lo cual es prometedor para el panorama estadounidense. No obstante, la aplicación real de estas estrategias de marketing es un tanto decepcionante, porque vamos, que en los últimos 5 años han surgido nuevos modelos de educación jurídica
que, por ejemplo, en todo el mundo se han expandido y que ya no consta simplemente en memorizar y repetir. Los estudiantes de Derecho lo pueden experimentar por cuenta propia. Incluso, por ejemplo, hay algunos socios de algunos estudios de abogados, por ejemplo, pequeños, que sean de algunos años atrás, que se ha investigado que no tienen y no cuentan con un MBA, un MBA pronunciado en inglés, que son las siglas de Master in Business Administration. Y no tienen experiencia en la gestión, por lo tanto, de un negocio que hay que realizar. El estudio de abogados es, pues, precisamente un negocio. Entonces, la falta de utilización de SEO o SEO, por sus siglas como se leerían en español, el SEM, la creación de contenidos online y la conciencia de marca de los medios sociales, significa que los estudios de abogados están perdiendo, por decirlo coloquialmente, una gran parte del pastel. Sin embargo, esto también proporciona una gran oportunidad para los pioneros de este mercado de marketing digital en el sector legal para adquirir y acaparar a todos los clientes potenciales que cada vez recurren a los recursos digitales para conseguir el abogado más adecuado para ellos. Es entonces que son algunos obstáculos que se presentan bastante grandes, pero no son imposibles de superar. No obstante, si los líderes de los estudios de abogados de las grandes firmas legales adoptan un enfoque más previsor, aceptando al menos intentar nuevas formas de captar más clientes, entonces, si los usamos por medios digitales y asignando los recursos adecuados a la comercialización digital, la industria jurídica podría avanzar rápidamente para ponerse a la altura de otras que ya han pasado por esa transformación digital. Un punto también a señalar es el estilo de vida del abogado promedio en la actualidad. La vida de un abogado es inherentemente dura y estresante, lo sabemos todos, desde quedarse despierto toda la noche en las facultades de Derecho, hasta quedarse despierto toda la noche para completar la revisión de los documentos de un cliente para el plazo de las 8 o 9 de la mañana. Y es así que tanto el panorama cada vez más competitivo dentro de los principales estudios de abogados, de las firmas legales, como también el enfoque up or out, es decir, arriba o estás fuera, adoptado por muchos, no debería ser una gran sorpresa que los abogados sufran mucho también por problemas de salud mental. Y esto lo vemos también en nuestro país. Y es que, según estudios realizados en los Estados Unidos, los abogados son hasta 3.5 veces más propensos a sufrir algunos problemas de distinta índole mental. Las razones de estos problemas son bastante claras. Las largas horas, los plazos estrictos y la exigencia de perfección a cada paso significan que los abogados estamos bajo una presión constante a realizar y entregar un trabajo de alta calidad en plazos cortos. Y es que debido a ciertas lagunas jurídicas de distintos sectores, por ejemplo, a la situación laboral, que eso lo vemos también en nuestro país, es una realidad, la mayoría de las veces se abusa de estas lagunas y en términos de, por ejemplo, exceso de trabajo, sin que incluso se les pague o se les remunere horas extra. Esto se debe a una estructura organizativa anticuada y también ineficaz, que es adoptada a día de hoy por la gran mayoría de estudios de abogados y firmas legales, que no permite de manera realista que sus abogados completen todo su trabajo en el curso de la jornada laboral normal. Debido a este fracaso, los abogados del staff están pagando el precio. Y ahora bien que ya tenemos en contexto esta realidad, comenzaremos comentando un poco sobre el mercado mundial y el mercado peruano en cuanto a la tecnología del sector legal, que en inglés se le conoce como Legal Tech. En 2018, la revista Forbes publicó un artículo que señalaba el repunte de las inversiones en Legal Tech,
mostrando al mundo que los inversionistas institucionales estaban finalmente tomando el sector de la tecnología legal más seriamente. Ese año marcó un punto de inflexión en una curva de tendencia que debería seguir supuestamente los pasos de las grandes fintech, la tecnología aplicada al sector financiero. Sin embargo, ese es un ejemplo clásico de cómo las estadísticas pueden ser un tanto expectativa, pero que no se pueden visionar y acentuar muchas veces en la realidad. Para una industria con un tamaño de mercado global, estamos hablando de la legal, de 800.000 millones de dólares, 1.700 millones de dólares, es lamentable, especialmente si lo comparamos con la inversión que se ha dado en el fintech, que alcanzó un récord global de 141.000 millones de dólares. Y a pesar de los grandes titulares que se puedan dar en distintas partes del mundo, la tecnología jurídica está todavía muy lejos de convertirse en un nuevo hito verdaderamente grande en el negocio mundial. Y es que hay una gran cantidad de actividad en el sector de la tecnología jurídica. Digamos que casi en su totalidad se basan en empresas jóvenes, de menos de 5 años de antigüedad. Asimismo, la tasa de adopción de dichas tecnologías y esos instrumentos con los que se llevan varía según el país y más en concreto la tradición jurídica que tenga dicho país. El descubrimiento electrónico, por ejemplo, ha sido un éxito masivo en Estados Unidos y otras jurisdicciones de derecho, por ejemplo, de índole anglosajón, debido a la naturaleza de esos procedimientos de litigio y a la idiosincrasia de este descubrimiento. Ahora bien, en los países como el nuestro de derecho civil, la adopción de estas herramientas es una fracción comparada a las de nuestras contrapartes del derecho del common law o el derecho anglosajón. En la actualidad hay empresas de tecnología jurídica que participan en todas las esferas del derecho, empezando, por ejemplo, desde los aspectos fundamentales como la facturación electrónica, hasta el examen de documentos a gran escala para los procesos de diligencia debida y los instrumentos de análisis de contratos respaldados por la inteligencia artificial. Para comparar con un sector de derecho civil, por ejemplo, si hablamos de España, se ha convertido poco a poco en un mercado cada vez más atractivo para estas empresas de tecnología jurídica. Un ejemplo de ello, y esto es un hecho relevante, es que hay muchos abogados y clientes potenciales esperando a que varios actores, por ejemplo, como la EL Law School, organicen sus Global Legal Tech Venture Days. Y la variedad de herramientas y startups dentro del ecosistema español está creciendo día con día y cada año. Los mercados, las plataformas de colaboración y los equivalentes españoles a las firmas electrónicas y las suites de gestión de prácticas están aquí con actores del mercado ya establecidos como en España Thomson Reuters y, por ejemplo, Walter Kluwers, planteando y participando a gran escala. En cuanto al sector peruano y el mercado de tecnología legal en el Perú, podemos ver que la totalidad de la tecnología legal peruana es propiedad y está gestionada por empresas peruanas. Hasta ahora ninguna sociedad internacional o grandes empresas de tecnología legal del extranjero han entrado en suelo peruano a poder competir con estas otras empresas. Y es que a finales del 2020 existían 19 sociedades de tecnología legal operando en el Perú, todas ellas con sede en Lima. Y como vemos, el mercado aquí en Perú es aún joven y tiene mucho espacio para crecer. De hecho, Perú es considerado por algunos de las contrapartes latinoamericanas como un mercado de tecnología legal avanzado en comparación con el resto de Latinoamérica.
Y es que a fines del 2020, la demanda de productos de tecnología legal se incrementó en nuestro país en un 120%, en parte de los abogados del Perú. Las dos herramientas que mostraron un mayor crecimiento fueron el Case Tracking y el Time Billing X. El Case Tracking, o rastreador de casos como se podría traducir de manera rudimentaria en inglés, es un producto que permite seguir los procesos judiciales y consultar los expedientes a través de Internet de la forma más segura, rápida y cómoda, incluso cuando los juzgados están cerrados. La demanda creció más de 350% durante el año 2020. Y hablando del Time Billing X, es un producto que facilita la carga, facturación y control de horas, especialmente relevante para el trabajo a distancia y los informes de productividad y rentabilidad de los mismos. Creció la demanda un 250% en ese mismo año, es decir, el 2020. Y de hecho hay dos nichos principales que se podían, digamos, vislumbrar hasta diciembre del 2020 en por lo menos 5 nichos principales. Por ejemplo, el LegalTech está en consultas jurídicas y reclamaciones online. Y para ello podemos mencionar algunas empresas de dicho sector: Notariza, Tu Consulta Laboral, Legally, iLaw, entre otras. El segundo sector habla de marketplaces jurídicos y para ello son dos empresas las que se destacan: Linkea Tu Abogado y Quest Legal. El tercer nicho o sector es el de software de gestión y aquí tenemos 4 empresas destacadas: Despacho, Sonar Legal, Cardex Online y Alex Alex. Otro sector es el de los procesos legales y para ello mencionamos a 3 empresas: Epiqueia, George y Teleley. Y por último tenemos el nicho de las evidencias digitales, para lo cual tenemos algunas empresas como Keinua, Big Davi, Ethereum, Big Prime y Peru Security. Como podemos ver, son distintos nichos y distintas empresas con distintos productos digitales para aplicar la tecnología del sector legal. ¿Por qué, digamos, tenemos el problema de que no se implementa? ¿Qué es lo que falta? Porque el 2021 pudo avanzar un poco más, pero hemos visto que todavía no ha avanzado tanto. Y es que hay algunos obstáculos para que el sector jurídico, sobre todo como vimos en el caso de aplicarse derecho civil, pueda implementar estas tecnologías. El primer obstáculo es que podría ser demasiado caro. Y es que el 75% de los estudios de abogados han declarado que la tecnología que ofrecen es simplemente demasiado cara. Esto hablando, por ejemplo, de España. Y aquí se podría comparar más o menos una cifra similar. Y esta es una preocupación muy válida, ya que las compañías de tecnología legal, con mucha frecuencia, las empresas de tecnología jurídica, se acercan a los estudios de abogados y les hacen un presupuesto con pagos iniciales de cientos de miles de dólares para empezar. Y una de estas empresas, por ejemplo, si hablamos en España, intentó cobrar casi $470.000, el equivalente en euros, para la primera etapa de desarrollo, con el fin de crear una plataforma de gestión de proyectos con funcionalidades diversas, pero que dentro de esa diversidad eran estándar, que otros desarrolladores más confiables cotizaron en $175.000 para implementar totalmente el desarrollo de la plataforma. Y es que, asimismo, los estudios de abogados y firmas legales, España al menos en su inmensa mayoría, no disponen de presupuestos específicos destinados a la innovación y tecnología, según data del 76%. En Perú, esto podría compararse en un equiparamiento de un poco más allá, que podemos decir de que si bien hemos tenido ciertos riesgos, esta decisión de implementar distintos nichos a lo largo del tiempo, todavía se sigue creyendo que la tecnología es demasiado cara para iniciar.
Y por eso es que también se ve que muchos, en el caso de Perú, todavía no implementan estas tecnologías. Otra razón podría ser la falta de personal cualificado para manejarlas. Y es que los abogados no necesariamente están tan bien educados en la tecnología, cómo se puede aplicar y qué tiene que ofrecer específicamente al sector jurídico. Y esto se refuerza por el hecho de que el 40% de los bufetes de abogados en España, por lo menos, no tienen un individuo en la organización que se encargue o se dedique a la innovación dentro de la empresa. En Perú podemos ver que eso incluso podría incrementarse a 50% a un poco más. Y es que pocos estudios de abogados tienen un verdadero grupo de personas talentosas y se van informando y que también investigan cómo innovar en su práctica. Los estudios de abogados deberían comenzar entonces a emplear a personas con conocimientos en estas áreas si quieren tener éxito, o por lo menos proporcionar una formación, capacitación a sus abogados actuales para convertirse así en organizaciones más conocedoras de la tecnología y así ser más rentables. También se dice de que hay un retorno tardío de la inversión, debido al costo y en parte la verdadera funcionalidad y utilidad de las herramientas ya existentes. Y a menudo se piensa de que, debido a este retorno tardío de la inversión, no vale la pena invertir los recursos de la empresa en equipos costosos cuando no afectará positivamente el balance final del año. Si las pequeñas empresas van a sobrevivir, tienen que pensar en sectores y segmentos de clientes muy específicos que necesitan sus servicios. Especialmente aquí, estamos viendo a unos abogados adaptarse a las nuevas tendencias y, por ejemplo, especializados en fintech. Además, hemos visto en los últimos años el aumento tremendo en fusiones y adquisiciones de estudios de abogados. Por ejemplo, para mencionar un caso, el caso de Ontier, que tiene una estrategia de expansión, es decir, enfocarse más en América Latina y cómo lo hace comprando firmas locales confiables y de buena reputación para que luego trabajen bajo la firma y marca de Ontier. Las pequeñas prácticas generalistas lucharán cada vez más para seguir siendo competitivas y relevantes. Entonces, ¿cuál es el papel y el rol de los estudios de abogados o firmas legales en la transformación digital del sector jurídico? En la actualidad, los estudios de abogados son consumidores de tecnologías jurídicas. Como hemos visto, las tecnologías legales no son tan sofisticadas en este momento, pero para que llegue a las mismas alturas que otros sectores, como los servicios financieros, queda un largo camino por recorrer. Algo que los estudios de abogados tal vez no hayan reconocido todavía es que están en la mejor posición posible para ser, digamos, los catalizadores de la transformación digital del sector legal. Podemos comprobarlo si nos respondemos una pregunta simple. ¿Qué se necesita para ser una buena herramienta de la tecnología jurídica? Es entonces que nos ponemos a reflexionar en los distintos obstáculos que puede tener el sector legal vigente para poder implementar, los problemas que enfrentan los abogados, el tener los conocimientos jurídicos necesarios, comprender a los clientes de esta tecnología y recopilar datos. Estos son los 4 elementos para poder ser una herramienta de tecnología jurídica ideal que pueda servirle al abogado de hoy. En principio, cuando hablamos de los problemas que enfrentan los abogados, hablamos de entender dichos problemas. Y es que tanto abogados jóvenes como abogados mayores y etcétera tienen problemas como lo hemos visto a lo largo de esta presentación. Es decir, saber la realidad del día a día del oficio y los retos a los que se enfrentan dichos abogados coloca a los estudios de abogados en un puesto privilegiado para dar el mejor impulso a la tecnología legal. Y cuando hablamos de tener los conocimientos jurídicos necesarios, los abogados son las personas más indicadas para orientar realmente las herramientas de tecnología jurídica
para poder trasladarlas a la realidad de la profesión en sí y a los problemas cotidianos que un abogado experimenta con su trabajo día a día. Cuando hablamos de comprender a los clientes de esa tecnología, como los estudios de abogados son los consumidores y en concreto los socios, si son profesionales y respetados, tendrán acceso directo a través de las relaciones profesionales existentes a todos los abogados que serán futuros clientes de estas herramientas. Además, el tratar al abogado, a tu consumidor, sobre todo a los socios de ese estudio jurídico, como un socio más y no verlo como un cliente al cual le tienes que vender un producto, te podrá dar mucha mayor influencia y autoridad en lo que dices y haces. Y podrás así ayudar a que el abogado se pueda decantar por tu herramienta de tecnología jurídica. Y por último, la recopilación de datos. Los estudios de abogados están en una posición única para crear una base de datos jurídicos consolidada que contenga el volumen y la variedad de referencias necesarias para alimentar una eventual inteligencia artificial jurídica que sería realmente sofisticada y que inclusive podría tener ramificaciones que cambiarían de paradigma. Los abogados, los estudios de abogados y las firmas legales tienen todas las herramientas a su disposición para poder poner la industria legal por la cima. Tienen el conocimiento, la experiencia, la red de contactos y los datos. Todo lo que necesitan hacer es poder proyectarse en la inversión, en un sólido plan de negocios y están listos para poder avanzar. Lentamente pero con seguridad, la industria legal está experimentando la cuarta revolución industrial, dando un paso atrás, y si miramos el panorama general, hay distintas oportunidades que se pueden ver. Los dos puntos más importantes que hay que considerar en este sentido son la fragmentación que existe en la industria jurídica y la escalabilidad de las tecnologías jurídicas y para poder así sacar el máximo provecho a la transformación digital en el sector legal, que podría hacer que esta digitalización lo lleve a la cima y que también pueda en alguna oportunidad poder incluso alcanzar al desarrollo que ha tenido el fintech, lo cual sería beneficioso para el derecho en el país. Y con esto termina mi presentación y espero que les pueda servir de utilidad. Espero que les haya sido de utilidad para que puedan conocer y entender lo importante que es la digitalización y ponerse a pensar en qué tan útil puede ser que puedan innovar y puedan llevar a cabo esta transformación digital que también el Perú necesita como parte de su plan de modernización. El sector legal es uno de los tantos que necesita un impulso de innovación para que pueda llegar más lejos. Muchas gracias.